Hola, soy Bartata y esto es... Hola, soy Diego Fernández y os doy la bienvenida a un nuevo programa de La Hora de Bartata, vuestro espacio de friquismo en Frión Televisión. Hoy tendremos con nosotros de nuevo a Sergio Bellido de la asociación Requiem, con el que hablaremos de algunos juegos de mesa, a ver qué nos trae. También analizaremos Return of the Obra Dinn, la última obra de Lucas Pope, un juego indie de lo más peculiar. Y jugaremos en el gameplay a Abyssal Somewhere, un juego también bastante peculiar, un juego de autor creado por Nonoise. Así que sin más dilación, empecemos. En el programa de hoy analizaremos Return of the Obra Dinn, un juego que para muchos es el mejor indie de 2018, creado por Lucas Pope, que también creó el emblemático juego Papers, Please. Y es un juego bastante peculiar, no solo en su aspecto técnico, que llama la atención en cuanto lo veamos, sino también en todas sus mecánicas y como obra en sí. Un juego de aventura detectivesca como nunca se ha visto antes. Lucas Pope, creador del galardonado juego indie Papers, Please, nos trae el que para muchos es el mejor juego independiente del año, Return of the Obra Dinn, una aventura subjetiva de investigación única y sorprendente. Comencemos por lo más llamativo, su apartado gráfico. Return of the Obra Dinn utiliza un estilo gráfico de un bit, es decir, blanco y negro, que emula el estilo de los antiguos Macintosh, aunque cuenta con otras opciones para emular otros sistemas de la época, como el IBM 5151 o el Zenith CVM 1240, entre otros. El primer minuto de juego tendremos cierta sensación de desorientación, pero tras un par de movimientos de cámara comenzaremos a apreciar el gran trabajo artístico del juego. Con tan solo estos dos colores se recrea un entorno tridimensional cargado de detalles y efectos sorprendentes, además de presentarnos un total de 60 personajes. Al barquero que nos trae lo dejaremos al margen, todo ello diferente y perfectamente reconocible. Un trabajo magistral y muy peculiar. A este apartado gráfico le acompaña un apartado sonoro que destaca por sus efectos de sonido, un magnífico doblaje al inglés, los textos están en castellano, y el uso de una banda sonora compuesta de piezas cortas que aparecen de forma puntual, dejando protagonismo al resto del apartado sonoro. El Obra Dinn, un navío mercante desaparecido en 1802 mientras realizaba la ruta hacia Oriente, reaparece 4 años después, dañado y sin ningún miembro de la tripulación, un total de 60 personas. Encarnamos a un agente de seguros de la Compañía Británica de la India Oriental, encargado de investigar el navío y lo que allí aconteció. Para ello tendremos unas pocas herramientas. Nada más comenzar se nos suministra un libro con información sobre el barco y su tripulación. Este libro contiene una lista con nombres y apellidos, cargos y procedencia, varios dibujos de la tripulación, un plano del barco y un glosario de términos de la jerga marinera. Además de un montón de páginas en blanco. Rellenarlas con la historia del Obra Dinn será nuestro objetivo. Junto con el libro también nos darán un misterioso reloj de bolsillo con una calavera grabada en su tapa. La tercera herramienta que necesitaremos es nuestra capacidad de deducción y, como material adicional, es recomendable utilizar una libreta y un lápiz, de los de verdad. Aunque el género detectivesco y los juegos basados en la deducción tienen mucha historia dentro de los videojuegos, es cierto que no existe una fórmula exacta para definir a dichos juegos. La gran mayoría comparten como elementos comunes la exploración en busca de pistas y los diálogos e interrogatorios, pero a la hora de establecer hipótesis y llegar a conclusiones, cada juego crea o intenta crear su propia fórmula.
El problema de esto es que en la mayoría de los casos las mecánicas de juego dan pistas o facilitan otros caminos apartados de la deducción para llegar a las conclusiones. En Return of the Obra Dinn no hay pistas, ya que las mecánicas son muy simples. Gracias al misterioso reloj, cuando nos acerquemos a un cadáver podremos recrear la última escena vivida por el desdichado. Esta escena se presenta en forma tridimensional y congelada a nuestro alrededor, y la podremos explorar a nuestro antojo en busca de cualquier indicio. Además, escucharemos los últimos diálogos y sonidos que escuchó el personaje fallecido en ese momento. Tras oír y explorar la escena, automáticamente se abrirá el libro por una página en blanco y aparecerán datos referentes a esa escena. Un retrato del fallecido, el diálogo escuchado, la zona del barco en la que ocurre marcada en el mapa y un dibujo de la escena. Nuestro objetivo en el juego se encuentra en el retrato, donde tendremos que poner el nombre del personaje, eligiéndolo de entre toda la tripulación, y la causa de la muerte, seleccionándola en una numerosa lista. Realizar esta tarea será imposible en un primer momento, ya que, aunque veamos cómo muere, no sabremos quién es. Por ello debemos observar la escena con todo detalle, fijándonos en todos los personajes que aparecen en ella, el diálogo y el entorno. Pero solo podremos mirar, no hay objetos sobre los que clicar ni explicaciones adicionales. Tan solo podremos ver quién es cada personaje de la escena en los dibujos que se incluyen en el libro. Una vez acabemos con una escena, la hayamos resuelto o no, se desbloqueará la siguiente, ya sea con la aparición de un nuevo cuerpo o la apertura de alguna puerta antes cerrada. Y así iremos avanzando por la historia de los tripulantes del Obra Dinn, dando saltos en el tiempo y atando cabos a cada paso, de forma que, cuando hayamos visto toda la escena por primera vez, apenas habremos alcanzado nuestro objetivo, y podremos desbloquear en ese momento el final malo. En estos momentos es cuando empieza el trabajo de verdad. Con toda la información que hemos recopilado, tendremos que poner a nuestro cerebro a funcionar para deducir las identidades de todos los tripulantes y los destinos que nos hayamos averiguado en la primera vuelta. Dependiendo de cómo de exhaustivo hayamos sido en esta primera vuelta, tendremos más o menos trabajo hecho, pero difícilmente conseguiremos todo a la primera. Todo en Return of the Obra Dinn puede ser una pista que nos ayude a deducir la identidad de los personajes, no solo la escena en la que participa activamente, sino su posición dentro de ella, su ropa, su acento, los personajes con los que mantiene relación, etc. Return of the Obra Dinn desafía al jugador de una forma pocas veces vista, sin lanzarnos la información directamente a la cara, sino confiando en nuestra capacidad y tenacidad para llegar a buen puerto. Además, el sistema de elección de nombre y destino de una lista presenta la pega de que el jugador podría probar todas las combinaciones posibles hasta resolver todo el juego. Pero para evitar esto en cierta medida, el juego solo nos dirá si hemos acertado cuando tengamos 3 personajes correctos. De forma que probar por azar se convierte en una tarea prácticamente imposible. Return of the Obra Dinn es una obra única, aunque probablemente no sea para todos los públicos. Es un gran ejemplo de cómo con una mecánica simple y pocos recursos puede crearse una experiencia intensa y cautivadora. Return of the Obra Dinn te atrapa con su misterio y la satisfacción de resolver cada capítulo de su historia te impulsa a seguir adelante hasta llegar al fondo de la misma. Bueno, tenemos hoy de nuevo a Sergio Bellido. Hola, buenas. Amigo del programa, y bueno, nos ha traído varios juegos de cartas y vamos a echarle un ojo, no sé si dará tiempo a todos, pero a casi todos seguro que sí. Sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy rapidito. Aquí muy bien. Uy, que se nos derrumba el chiringuito. Bueno, efectivamente son juegos de cartas. Vamos a intentar de vez en cuando traer algunos tipos de juegos. Y hoy, por ejemplo, vamos a empezar con los juegos de cartas, que son fáciles de entrar en ellos, no tienen mecánicas demasiado complicadas y además son baratos. Empezamos hay aquí algunos de varias temáticas. Tenemos por allí el Sí Señor Oscuro, el Munchkin. Vamos a empezar por Black Story, por ejemplo. Vamos de más sencillo a más complejo. Sí, el Black Story es sencillito. Black Story es un juego para los que les gusten el tema de la investigación, de resolver acertijos y esta serie de cosas, pero con el toque de que Black Story, la temática principal de Black Story son los asesinatos, principalmente, los asesinatos y las tragedias. Entonces, consta de lo siguiente, es muy fácil, se reúne el grupo de jugadores que sea,
Aquí se reúne el grupo de jugadores que sea, se coge uno de ellos, es el que va a exponer, por así decirlo, el acertijo. Por ejemplo, así a voz de pronto. Se coge la primera carta que se baraja o se coge la que sea. Se lee esta en concreto. El ciego. Una mujer salva su vida porque un ciego corría sin problemas entre los escombros. Entonces el resto de jugadores lo que tienen que hacer es intentar adivinar qué es lo que hay detrás de esta historia. La historia como tal está detrás de cada una de las cartas y a medida que se vaya desvelando la historia, el resto de jugadores tienen que ir entre ellos, o ya sea uno con uno o entre un grupo, tienen que ir desvelando, por así decirlo, a modo de detective, tienen que desvelar lo que pasó en el caso. Y ya cuando lo desvelen, pues se pasa a la siguiente carta y así sucesivamente. Es un juego muy entretenido para pasar las tardes muertas. Entonces, está muy bien y es muy barato. Y además, sí. Echo un ojo. Una de las principales cosillas chulas que tiene Black Story es que hay un montón de expansiones, hay muchas expansiones, y cada expansión abarca una temática. Una, por ejemplo, son todas casos de muertes reales, hay que tenerlo en cuenta. Entonces a lo mejor no es un juego para jugar con niños demasiado pequeños, pero bueno. Hay expansiones de los mitos de Cthulhu, si no recuerdo mal, hay expansiones de muertes en escenarios de música, expansiones de muertes en películas, en Halloween, hay un montón de expansiones para prácticamente cualquier gusto. Así que el que le guste el tema de la investigación y de por aquí y de los homicidios, pues es un buen juego. En sí las mecánicas, los jugadores simplemente van preguntando o... Es muy fácil, exactamente. Sería sacar todo el juego, trae un mazo de cartas, se baraja el mazo, se coge uno de los jugadores, se elige para que sea el que va a exponer la situación, por así decirlo, y ese jugador tiene que leer la carta completamente, pero solamente se lee una parte de la carta para el resto de los jugadores. La otra parte se la tiene que leer el jugador que... Para conocer. Ahí va, el que por así decirlo va a contarles la pista, se la tiene que leer para sí mismo, para que el resto de los jugadores vayan a base de preguntas de sí y no, vayan averiguando lo que ha pasado en ese crimen en concreto. Que no tiene por qué ser un crimen, puede ser un accidente, puede ser cualquier cosita. Vale, es curioso. Un juego, bueno, por lo que se ve y por lo que conozco de él, pues tiene ese trasfondo negro, ¿vale? Ese trasfondo de Black Story. También tira mucho de ese tipo de humor, ¿no? Efectivamente. Le gusta también tirar por el tema del humor negro. Se recrea mucho, son muy regustones. De acuerdo. Pues bien, está interesante, mi palabra recurrente, mi coletilla. Conozco el juego, yo personalmente, y la verdad es que los casos son muy rebuscados. Sí. Recuerda mucho al programa este de muerte... De muerte, sí, Mil maneras de morir. Mil maneras de morir. A todos los fans de ese programa les va a gustar este juego. Así que, y además es uno de los juegos que, como bien has dicho, es bastante económico. Sí. Dentro de los catálogos que hay. Y la verdad es que eso, juego interesante. Black Story. Black Story. Pasamos... ¿Con qué quieres seguir? Muy bien, aquí... vamos a seguir con Munchkin, por ejemplo, ¿no? Munchkin, ya que los tenemos aquí, así deja de caerse la tapaderita. Este no lo conozco. La premisa de Munchkin es muy simple. Munchkin, hay un montón de juegos, es cierto que en los juegos de mesa hay una rama que se caracteriza por estar relacionada con el tema de el mazmorreo. ¿Qué es el mazmorreo? Es esos mundos estilo El Señor de los Anillos, esos mundos en los que hay razas estilo elfo, enano, magia, etc. ¿Qué pasa? Que Munchkin te dice, ten todas las cosas chulas del mazmorreo sin las tonterías de un juego de rol. O sea, ese es el lema de Munchkin. Entonces, Munchkin va de lo siguiente. Cada uno de vosotros sois un personaje, por así decirlo. Empezáis todos siendo humanos de nivel 1. Y el objetivo del juego es llegar a nivel 10. El primero que llegue a nivel 10 gana. ¿Cómo se llega a nivel 10? Es muy fácil. Llegas a nivel 10 matando monstruos. Cada vez que mates un monstruo se te da una serie de puntos de nivel, subes esos niveles y tal. Vamos poniendo cartas. Es muy sencilla la mecánica. ¿Qué pasa? Es uno de esos juegos que se basan en perder amigos, porque el juego favorece que constantemente el resto de jugadores te metan trabas y te extorsionen para poder ellos llegar antes que tú o impedirte a ti ganar solamente por el gusto de impedirte a ti ganar. Entonces, en el juego, por así decirlo, hay dos tipos de cartas. Las cartas de mazmorra, en las que en el juego todos vamos explorando una mazmorra, por así decirlo, y las cartas de mazmorra pues son las cosas que nos vamos encontrando, desde
equipamiento, a maldiciones, a monstruos distintos que pueden aparecerte, tipos de razas que puede ser. Y luego están las cartas de recompensa o de tesoro, que es cierto que las cartas de tesoro suelen ser las que importan realmente, porque son las que te dan niveles, las que te dan más armas para poder matar más fácilmente a los monstruos, etc. Entonces, cuando se empieza a jugar se hacen dos mazos, el mazo de mazmorra y el mazo de tesoro, y todo el mundo tiene que ir robando de la mazmorra. Ahora, el juego está lleno de puñaladas por la espalda, de cartas que te permiten... ¡Ay, mira, me queda un monstruo para ganar! Pues yo te tiro otro monstruo que no puedes vencer. Cosas de ese estilo. Entonces es un juego que es cierto que... gusta más, gusta menos, dependiendo con quién juegue. Pero bueno, es un juego muy asequible, muy conocido, la verdad. Y también tiene bastantes expansiones. Tiene incluso una expansión que es más nueva, va a ser una expansión de Warhammer 40.000. E incluso tiene expansiones futuristas. Y expansiones de zombies y un montón de expansiones. Generalmente estos tipos de juegos, cuando un juego funciona bien, la compañía se cuida mucho de sacar expansiones hasta la saciedad. O sea, se encarga de saturar completamente el mercado de expansiones. Así que es bastante fácil comprarlo y ampliarlo. El Munchkin, ¿sabes decir? Coincide, ya estuvimos hablando la primera vez que viniste sobre el juego de rol. Es el término con el que si no tengo mal entendido, es el término con el que se nombra a un tipo de jugador de rol, ¿no? Sí, efectivamente. Que se basa dentro del mundo de los jugadores de rol. Ese jugador de rol que lo que hace es fusiona todas las mejores estadísticas posibles para acabar siendo prácticamente un inmortal. En la mayoría de juegos de rol tú necesitas una serie de estadísticas para poder jugar. Cuanto mejores estadísticas tengas, pues evidentemente más fácil es jugar y resolver situaciones. ¿Qué pasa? Que hay algunos jugadores que son capaces de llevar esto al nivel máximo, cargarse el juego, tener al resto de la mesa así y básicamente convertirse en los protagonistas de una historia que solo le importan a ellos. Exactamente. He conocido jugadores de ese tipo, incluso yo que juego sobre todo de Master al rol, es decir, el que crea la partida y eso, son un tipo de jugadores que incluso tú puedes llegar a fomentar si te pone a favorecer, pues eso, que se pueda explotar la regla, que se puedan explotar las reglas. Es como el Munchkin sería el jugador que hace trucos en un videojuego. Efectivamente, es como el jugador que usa trucos para pasarse el videojuego rápido y luego decir, mira, me lo he pasado en 2 horas. Exactamente, aprovecha todos los resquicios de las reglas para intentar ser el mejor. Ahí va. Este juego es un juego pensado exclusivamente para ese tipo de gente. O sea, es un juego que dice, ¿te gusta pasarle por encima a la gente? ¿Te gusta de vez en cuando hacer alguna trampilla? No sé qué. Juega Munchkin, que te va a gustar y te va a quedar sin amigos. También, bueno, como vemos, es también otro juego con mucho sentido del humor intrínseco, ¿no? Efectivamente. La verdad es que los que traemos hoy son juegos que ya sea directo o indirectamente tienen mucho que ver con eso, con el sentido del humor y con pasárselo bien. Y no son juegos para enfadarse, por así decirlo. Aunque generalmente otra cosa es como acabe. Sí, efectivamente. Y eso tira mucho de tópicos y de cosas clásicas como sobornar al máster con comida. Por ejemplo. ¿Vale? O enfrentarte a monstruos muy absurdos, o que te salga una maldición tan absurda como que te ha salido un pollo en la cabeza. O sea, un juego que incluso hasta cuando te estás leyendo el reglamento te dice, este juego está hecho de broma. O sea, parodia a todo el mundo del rol. Vale, perfecto. Pues la verdad, nunca lo he jugado, lo conozco de oídas, por así decirlo, pero siempre he tenido mucha curiosidad por jugarlo. Y a ver si algún día hacemos una partida. Pues venga, pues vamos con el Jungle. Pues muy bien, Jungle Speed. El Jungle Speed, su leyenda negra. Bueno, este Jungle Speed es un juego de velocidad y reflejo. Es un juego muy curioso porque ya de por sí es un juego de cartas, pero te trae este saquito para que te lo puedas manejar, para que lo puedas llevar a la playa, a cualquier sitio. Y te trae esto. Esto es un tótem. El juego se basa en que los jugadores... El juego trae no sé cuántas traerá, si no recuerdo, 70 cartas aproximadamente, cartas cuadradas.
Los jugadores, el número de cartas que hay se divide equitativamente entre todos los jugadores. Si hay 2 jugadores, pues 35 para cada uno. Si hay tal, ¿vale? Empieza un jugador y el primer jugador que tiene que hacer es dar la vuelta a la carta. No pasa absolutamente nada. Cuando le toca al siguiente jugador, el otro jugador le da la vuelta a la carta. Da la vuelta a la carta. Pi, 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 pi. ¿Qué pasa? Cuando ves estas formas de aquí, que cada carta tiene una forma distinta, cuando alguna de las cartas que hay en la mesa coincide con una carta que se va a sacar, imaginaos que, por ejemplo, yo saco esta carta. Aquí. Saco esta carta. Esta carta coincide con esta. Yo acabo de sacarla. Pues en cuanto yo la termino, yo y el jugador que haya sacado esta carta, tenemos que coger el tótem. El que antes lo coja, descarta su carta y se la da al jugador que no la ha cogido. Esta es la mecánica básica. ¿Qué pasa? Mira estas 2 cartas. Mirad, por ejemplo... bueno, este no es el caso. Mirad estas 2 cartas. Imaginaos ir rápidamente haciendo así. Pla, 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 pla. Cada uno poniendo una. Todo el mundo haciendo así, mirando a ver qué coincide. En cuanto una forma se parezca a otra, aunque no sea la misma, instintivamente va a coger el tótem. Problema, si coges el tótem y te has equivocado, todas las cartas que hay en la mesa te las comes tú. Gana el que primero se quede sin cartas. Esa es la mecánica básica del juego. ¿Qué pasa? Es cierto que este juego tiene una famita de ser un juego un poco violento. ¿Por qué? Aunque en las reglas se especifique que el que gana, en caso de que 2 personas cojan el tótem al mismo tiempo, el que gana es el que tenga más superficie cogida, ¿vale? Si hay uno así y otro así, pues gana el que tenga, efectivamente, el que gana tiene más superficie cogida. Y en caso de tener la misma superficie, el que gana es el que lo tenga por debajo cogido. Problema. Esta regla generalmente se ignora por completo y tú ves a un montón de jugadores, esto es muy habitual verlo en los salones del cómic, ve a una quincena de niños de 15 años todos pegándose patas y entre 4 o 5 tienen cogido el tótem cada uno por un lado. Entonces básicamente eso es la ley de la jungla. Eso es el que tenga más fuerza y el que se lleve el tótem es el que se lo lleva. No se juega así, se puede jugar así, pero no es como te dicen que se juegue. Entonces, es cierto que muchos de este tótem ya tiene su tralla. Y es verdad que si se juega con tranquilidad, es un juego, pues bueno, que si no te importa que el juego te requiera de un poco de velocidad y un poco de agilidad visual, es cierto que no es para todos los públicos, por así decirlo, porque gente que, por ejemplo, tenga una discapacidad o que, por ejemplo, que no se le dé bien estas cosas que no se basa en estrategia, se basa directamente en agilidad y en percepción visual rápida. Entonces es cierto que no puede ser para todos los públicos, pero bueno, aún así es un juego muy disfrutable y que te lo pasas muy bien, y para jugar con los amigos y eso en un lugar tranquilo y con una actitud sosegada, te lo pasas muy bien con él. Yo personalmente este juego lo he jugado varias veces y es verdad que a mí me pone demasiado nervioso porque eso ya de por sí la mecánica, que cuanto más jugadores, más atento tiene que estar todo, corre. Y luego atina tú a coger de este, que más de una vez así le metes un manotazo. Y si le pegas un manotazo te tienes que llevar las cartas, claro. Y a ver dónde acaba el mazo. Sí. Es cierto que depende mucho del número de jugadores. Evidentemente, si no te importa jugar con vikingos, pues ya está, pues lo pones y os liáis ahí a primera sangre. Pero eso, aunque, como ya he dicho, yo personalmente me pone muy nervioso. Es un juego que a casi todo el mundo que lo ha probado, que yo conozco, le encanta. Le flipa. Es como el 1 también. El 1 es un juego que a mí tampoco me termina de convencer, pero un juego que gusta a mucha gente. Un 1, pero con el valor añadido de que está el tótem y realmente se basa realmente las cartas te sirven a ti para saber cuándo o no tienes que coger el tótem. Lo que importa es coger el tótem. Bueno, también un juego también a tener en cuenta, los 3 muy distintos, la verdad. Sí, se nos queda... Sí, señor Oscuro. Señor Oscuro. Señor Oscuro es un juego de interpretación. Vale. Ya podemos tratarlo... no es un juego de rol como tal, no está considerado un juego de rol, pero bueno, la interpretación es importante, es lo principal. Sí. Yo creo que ya, debido al tiempo, lo que podemos hacer, pues otro día hablamos de ese Señor Oscuro y de otros juegos ya de este tipo, que es verdad que dentro del mundo de la interpretación, de los juegos interpretativos,
Sí, hay sí, también una claro, gran variedad. Sin llegar a entrar a lo que es un juego de rol, es cierto que en Ahí juego va. interpretativo hay Y- bastantes chichas también. Y esto lo podríamos dejar ya para otro día y hablar también pues, de los lobos de Castamere, que también es muy Efectivamente, famoso. Érase una vez Bueno, y vernos otro día. de juegos de cartas, pues mencionar a mencionar a los que no han caído, Magic the Gathering, que Magic the Gathering tiene pinta de que habrá que hacerle. Ese que da para Magic un the Gathering programa él es solo. un mundo. Y bueno, Muy bueno. es cierto que hay más, estos son, por así decirlo, juegos top. Ahora también está Virus, que Virus también es juego de cartas y bueno, pues no lo hemos traído, no lo tenemos, pero también. Y eso, generalmente para empezar lo que es el mundo de los juegos de mesa así alternativos, si te quieres salir un poco del trivia y del Monopoly, pues estos juegos son muy recomendables para empezar porque son buenos para ir tanteando. Exactamente, pues, son muy buenos ejemplos, variados y bueno, y es que esto da para mucho. Sí, esto es... Pero de Pero momento no por para. hoy, pues lo vamos a tener que dejar y ya nos veremos el año que viene con más juegos. Efectivamente. Y muchas gracias por haber venido, por haber traído A vosotros. todo esto y nos vemos en la próxima. ¿No? Bueno, antes de nada, hacer más que la crítica, autocrítica, ¿vale? Una fe de ratas, porque en el programa anterior, en esta misma sección, cometí el desliz, el error de decir pues que no existen unos Oscars de los videojuegos como tal, cuando realmente sí que existen. El equivalente, podríamos decir, e incluso llegué a decir la desfachatez de que no hay una academia de videojuegos. Y sí la hay. Academy of Interactive Art and Science, es decir, la Academia de la Arte y la Ciencia Interactiva, y los premios son los DICE, los DICE, Design, Innovation, Communication, y yo qué sé, no, me estoy liando, estos son muchos nombres. ¡Qué mal habla inglés! Es que para hablarlo mal lo hablo peor, a cosa hecha. Design, los DICE, los DICE, eso sí está bien, ¿no? Design, joder, ahora ve quién dice Design, Innovation, Communicate and Entertainment. Design, no, es que no es ni Innovation. Joder, no ve qué desastre. Design, Innovate, Communicate and Entertainment, es decir, diseño, innovación, comunicación y entretenimiento. Y lleva celebrándose estos premios 22 años ya. Pero bueno, lo dicho, asumo mi responsabilidad. No volverá a ocurrir. Pero bueno, ya hablaremos de la academia y de estos premios pues cuando se acerque febrero o en febrero, que es cuando se celebran, ¿vale? Y retomaremos este tema de los premios. De momento nos quedamos con el mensaje original y el mensaje principal del programa pasado, que era que los premios son una forma de celebrar el mundo del videojuego y la comunidad. Como este es el último programa, no quería acabar tampoco con un tema que fuera muy pesado o muy polémico, pues para irnos con un espíritu navideño. Pero es cierto pues que todavía de este trimestre pasado se arrastran temas duros, ¿no? Temas serios, como por ejemplo la polémica del crunch con Red Dead Redemption, y toda esa trama de la explotación laboral en el mundo del videojuego, pero como ya digo, es un tema demasiado serio como para tratarlo así por encimilla y mejor otro día. También tenemos polémicas recientes como el Fallout 76 que acumula, vamos, está batiendo récord entre el concepto de juego que no termina de convencer a todo el mundo, entre el concepto de juego que no termina de convencer a todo el mundo, este lanzamiento lleno de problemas que hace que el juego parezca más un early access que un juego terminado, cosa que pasa mucho hoy en día, y ya la última polémica de la edición coleccionista con ese petate militar hecho de telilla de nylon que prácticamente parece una bolsa de la compra. Pues Bethesda, joder, otra vez con los nombres, Bethesda, sí, es Bethesda, ¿no? Es Bethesda.
pues Bethesda está ahí acumulando polémica una detrás de otra. Pero esto abre, como ya digo, muchos temas posibles. Desde el tema de ediciones coleccionistas, el sentido que tienen, las polémicas que generan muchas de ellas. Esta moda, esta tendencia, que ya no es ni moda, ya es tendencia y ya prácticamente está instaurada, pues de sacar los juegos sin terminar y parches de primer día, etcétera. También otro tema que da para mucho. En definitiva, aquí queda mucha tela que cortar, tela de la buena y tela también de bolsa de la compra. Así que todo eso lo dejaremos para el año que viene y para este año pues quedarnos con lo bueno. Quedarnos con lo bueno, pues ¿con qué? Con God of War, con Shadow of the Tomb Raider, Return of the Obra Dinn, Celeste, Dragon Ball FighterZ, Red Dead Redemption 2. La lista es interminable. Este año 2018 ha sido un año bueno para todos los aficionados al videojuego. Esto no es ni un ranking lo que he dicho, ni una lista cerrada. Es solo nada, una pequeña muestra de la cantidad de juegazos que han salido este año. Y luego aparte, cada uno tiene su propia lista. Para mí 2018 ha sido el año de Dark Souls, porque nunca lo había jugado y este año me he animado a jugar al primero, ni siquiera al remaster. Y la verdad es que para mí este año está siendo prácticamente el año de Dark Souls. Tengo un vicio que no veas. Así que os animo a compartir vuestra lista de juegazos de 2018. E incluso, quién sabe, podrían llegar a salir de aquí los Bartata Awards. Cabeza para hacer un trofeo tengo. Y no sé cómo cerrar, si fin o... Fin. Una vez acabado la Layers of Fear, tenemos que empezar con otro gameplay, pero ya que hoy va a ser el último programa del año y haremos parón de Navidad, vamos a hacer un gameplay único. Es un juego también muy peculiar, hoy va la cosa de juegos peculiares, creado por un autor que actúa bajo el seudónimo de No Noise, y es un juego corto, es un juego de autor, y en el gameplay solo voy a mostrar pues ciertas partes del juego sin intentar no hacer mucho spoiler, pero para que podáis ver una pequeña muestra de lo que ofrece. Un juego muy ambiental y bastante opresivo y misterioso. Está muerto o muerta. Está en un lugar extraño. Espérate, aquí un tío. Despierta un sueño. Vale. Ah, mira, esto es muy Dark Souls. Vale, lo que suena puede ser Silent Hill. No, estos azulejos son malagueños 100%. ¿No? The license to emanate from the surface. Vale. Parece como si estuviéramos todo el rato en el mismo sitio, aunque va cambiando parte del decorado. Venga. Hombre, una puerta que sí se va a abrir. Qué desagradable estos sonidos. Voy a bajarlo un poco porque me acabo de quedar sordo. Anda, mira, es uno sin cara. Ok, aquí antes de seguir avanzando.
I'll bind this letter to the stone. Sharp and descriptable material. Vamos a sacarlo. ¡Ay! Bueno, pero no verlo, tío. No, en la piscina. It's too dark to be water. Demasiado oscuro para ser agua. Y ese juego de luces. Mira. No, la cisterna, mira. Bueno, tendremos que atinar, ¿no? ¡Hostia! Ah, qué mal. Vale, donde otros están cerca con eso. Yo no me acuerdo qué botón le he dado para sacar las armas. Voy yo desastre, tío. Vale, pero eso supone que eso, que habrá alguien más adelante, por eso no he dicho que saquemos las armas para el combate. Tengo que ver cómo se escuda. Ahora nos lo explicará, supongo. Ese camino ahí enfarolado. A veces solo tiene un tipo de novelo a alguien. Mimi también está aquí intrigada. Los gigantes son imparables. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Yo! Ay, ay, qué mal. Ay, la pobre. Tú para que te pones ahí, que te... Joder. Ay, joder, puta. Ay, ay. Bueno.
¿Hay cuánto hay? Un montón. Esto está guapísimo. ¡Yo! Ay, ay, qué malo. Ay, la pobre. Tú para qué te pones ahí. ¿Qué tal? Joder. Ay, joder, puta. ¡Yo! 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 Y hasta aquí el programa de hoy de la Hora de Bartata y hasta aquí la Hora de Bartata edición 2018. Volveremos a vernos el año que viene con más juegos, más friquismos, más entrevistas. También agradecer a todos los que han colaborado con el programa y como siempre espero vuestros comentarios en redes sociales. Nos vemos en el próximo programa. ¡Feliz Navidad! Está bien, ¿no? A ver, joder, hay agua.